Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Siempre pensé que mi marido y yo teníamos una relación sólida, de esas que resisten el paso del tiempo y las tormentas de la vida, donde la confianza fluye como el aire y el respeto se da por sentado, sin necesidad de promesas diarias. Compartíamos rutinas, decisiones importantes y hasta los silencios cómodos del fin de semana. Nunca hubo escenas de celos ni miradas sospechosas. Éramos ese tipo de pareja que otros envidiaban por su aparente armonía. Yo creía conocer cada rincón de su alma, cada gesto y cada pausa en su respiración. Pero la estabilidad, como aprendí después, no siempre significa verdad. Esa mañana no tuvo nada de especial. Él se duchó temprano, preparó su café sin azúcar como siempre, y salió de casa con un beso fugaz, diciendo que lo esperaban en la oficina. Llevaba puesto su traje gris favorito, ese que usaba cuando había reuniones importantes, y se fue manejando el coche de la empresa, como hacía de lunes a viernes. El portazo final no tuvo doble sentido, no hubo mirada distinta ni cambio de tono en la voz. Para mí, era simplemente otro día en nuestra rutina perfectamente cronometrada. No sabía que estaba a punto de descubrir una grieta irreparable. Mientras organizaba la casa, pasé por el garaje y vi su coche personal cubierto de polvo, con las ruedas estáticas y el parabrisas opaco de abandono, como si el tiempo se hubiese detenido ahí dentro. Pensé que sería un gesto bonito limpiarlo, una sorpresa para él, una manera de recordarle cuánto me importaban hasta los pequeños detalles. Busqué los productos de limpieza, abrí las puertas con cuidado y comencé a revisar cada rincón, sacudiendo recuerdos impregnados en los asientos. Me sentía casi feliz imaginando su sonrisa al verlo reluciente de nuevo. Pero lo que encontré no tenía nada que ver con alegría. Mientras pasaba un trapo húmedo por el salpicadero, abrí la guantera sin pensar, solo para vaciarla y limpiarla bien. Entre papeles viejos y un paquete de chicles secos, vi una caja de preservativos, perfectamente cerrada, sin señales de haber sido abierta. La reconocí al instante, una marca que nunca habíamos usado. Mis dedos se detuvieron en seco, como si el contacto con aquel objeto me quemara por dentro. La respiración se me cortó, y el mundo pareció quedarse en silencio a mi alrededor. Me quedé inmóvil, con la caja entre las manos, como si el simple acto de sostenerla fuera una traición en sí misma. Llevábamos años sin usar preservativos, desde que decidimos buscar a nuestro segundo hijo, aunque luego no llegó. No tenía sentido que él los tuviera, mucho menos nuevos, escondidos, como si fueran un secreto de otro mundo. Una punzada me atravesó el pecho y sentí que algo se rompía dentro de mí sin aviso. Fue una revelación silenciosa pero devastadora. Cerré la guantera de golpe, con un movimiento brusco, como si al hacerlo pudiera borrar lo que había visto, como si el sonido seco del cierre sirviera de negación. Me aparté del coche temblando, con las piernas entumecidas y el estómago revuelto. La mente se me quedó en blanco, sin palabras, sin preguntas, solo un ruido sordo y constante en el pecho. Me apoyé en la pared del garaje, sin entender cómo algo tan pequeño podía causar tanto dolor. No podía ni llorar, era demasiado pronto para entender lo que significaba. Durante horas me repetí a mí misma que debía haber una explicación lógica, inocente, incluso torpe. Pensé que tal vez eran antiguos, olvidados, comprados por error, un gesto de precaución absurda sin importancia real. Me aferré a cualquier posibilidad que no implicara infidelidad, porque la otra opción era demasiado dolorosa para considerarla. Me forcé a seguir con la limpieza, aunque las manos me temblaban y los ojos se me llenaban de niebla. Era más fácil mentirme que aceptar la verdad. Pero en lo más profundo de mi alma, algo me gritaba que ya no podía esconder la verdad, que esa caja era una puerta abierta a una traición que llevaba tiempo en marcha. La forma en que estaba guardada, la pulcritud del escondite, el hecho de que no dijera nada, todo encajaba como piezas de un puzzle que me negaba a montar. No eran restos del pasado ni descuidos inocentes. Aquello era reciente, premeditado, cuidadosamente oculto. Y yo ya no podía cerrar los ojos. Volví a casa sin decir nada, como un fantasma arrastrando los pies, con la cara pálida y la mirada perdida. Me senté en el sofá,
en la misma esquina donde tantas veces habíamos visto películas abrazados, y dejé que las lágrimas cayeran sin control. No grité, no hice escándalo, solo lloré, en silencio, como si el dolor tuviera miedo de hacer ruido. Las horas pasaban y yo seguía ahí, quieta, abrazando la angustia con los brazos cruzados. Nadie me vio romperme por dentro. Desde ese día, algo se quebró en la forma en que lo miraba, como si sus ojos ya no fueran los mismos, como si su sonrisa escondiera algo turbio detrás. Empecé a observarlo con distancia, a notar cada excusa, cada mirada al móvil, cada gesto que antes pasaba desapercibido. Ya no era mi compañero de vida, sino un extraño que fingía serlo. Y yo, que siempre había sido transparente con él, ahora aprendía a callar. Porque algo dentro de mí había despertado. Fui a una tienda de especias del barrio y compré un paquete de guindillas rojas secas, de esas que arden con solo tocarlas. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero algo me empujaba a actuar, a no quedarme sentada viendo cómo me destruían. Al llegar a casa, trituré las guindillas con calma, sintiendo el ardor en los ojos como un castigo necesario. Lo hice sin lágrimas, sin temblores, como quien prepara un veneno con la precisión de un cirujano. Era una decisión fría, pero mía. Con guantes de látex que encontré en el baño, abrí la caja de preservativos con el mismo cuidado con el que se desactiva una bomba. Uno a uno, los rellené con aquel polvo infernal, asegurándome de que cada uno estuviera impregnado de ardor. Los sellé con esmero, sin dejar huellas, sin alterar nada que pudiera levantar sospechas. Era un acto de venganza silenciosa, quirúrgica, sin necesidad de palabras ni confrontaciones. No quería justicia, quería que doliera. Volví al coche, abrí la guantera con delicadeza, y coloqué la caja en exactamente la misma posición en la que la había encontrado, como si nunca la hubiera tocado. Cerré la puerta con suavidad y respiré hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. Me aseguré de no dejar rastros, de no mover nada más, de no perturbar el escenario. Aquello no era una amenaza, era una promesa silenciosa. Si me iba a traicionar, al menos no lo haría sin consecuencias. Esa noche lo recibí con una sonrisa serena, incluso tierna, como si nada hubiera cambiado, como si aún fuera la mujer que lo esperaba con cariño cada día. Preparé su plato favorito, encendí unas velas y escuché con atención sus historias de oficina mientras asentía en silencio. Por dentro, la rabia y la tristeza se cruzaban como cuchillos afilados, pero no dejé que se notara. Había aprendido a fingir mejor de lo que imaginaba. Era una actriz en mi propia casa. Poco a poco, comenzaron las excusas, reuniones improvisadas, entregas urgentes, jefes que pedían quedarse más allá del horario. Lo decía sin mirarme a los ojos, como si la culpa ya empezara a pesarle, pero aún no lo suficiente para detenerse. Me hablaba rápido, con frases cortas y una prisa que antes no tenía. Cada palabra reforzaba lo que ya sabía, pero yo seguía sintiendo con comprensión. Él pensaba que yo no veía nada, y eso le daba seguridad. Los días siguientes se volvieron una secuencia de ausencias cada vez más largas, de mensajes respondidos con demora y llamadas perdidas sin explicación. Llegaba tarde, olía perfumes que no eran míos y evitaba el contacto físico como si le molestara mi cercanía. Comenzó a dejar su móvil en silencio, boca abajo, con una cautela torpe que solo confirmaba su traición. Yo lo observaba desde lejos, anotando mentalmente cada señal. La paciencia se convertía en mi mejor arma. Una tarde, armada de valor y con el corazón en la garganta, decidí seguirlo en silencio, con el coche a una distancia prudente. No tardó en llevarme a la verdad, lo vi aparcar frente a un hotel discreto y descender con paso seguro, acompañado de una mujer rubia. Ella se reía, lo tocaba como si fuera suyo, y él no se escondía, como si aquel engaño no mereciera ni disimulo. Me quedé dentro del coche, observando la escena con lágrimas contenidas. Ya no había espacio para la duda. Cuando ella giró la cabeza, el mundo se me vino abajo. No era una desconocida, era su compañera de oficina, la misma que había estado en nuestra casa en más de una ocasión. Compartimos cenas, brindis de Navidad, incluso charlas íntimas sobre la vida.
Sentí que me habían apuñalado 2 veces, una por él y otra por ella. Aquello ya no era solo una infidelidad, era una traición en forma de teatro cruel. Y lo peor es que ambos lo habían representado frente a mí. No solo me traicionaban a mí, sino también al marido de ella, un hombre amable que siempre había saludado con respeto cuando coincidíamos. Todo era una red de mentiras entrelazadas, una doble vida montada sobre nuestras espaldas sin ningún pudor. Me di cuenta de que compartían más que deseo, compartían secretos, planes, horas robadas a nuestras familias. Lo que comenzó como sospecha ahora se revelaba como una certeza insoportable. El dolor tenía nombre y apellidos. No bajé del coche, no grité, no hice escándalo, sabía que mi momento aún no había llegado. Me limité a observar, a grabar cada gesto, cada mirada cómplice, sabiendo que muy pronto todo caería por su propio peso. La trampa ya estaba puesta, y no había forma de evitarla. Me convertí en espectadora de mi propia venganza, dejando que el destino avanzara sin intervenir. Porque el silencio, a veces, grita más fuerte que cualquier palabra. Esa mañana se duchó con más esmero, eligió una camisa nueva y se echó un perfume que jamás había usado conmigo. Se miró al espejo con detenimiento, como un adolescente preparándose para una cita, y salió de casa con una sonrisa que ya no me pertenecía. Yo lo observé desde el umbral, con la calma de quien ya no espera nada. Sabía perfectamente a dónde iba, con quién y lo que le esperaba. No dije nada. Solo esperé. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, mi móvil sonó con un número desconocido que dudé en contestar. Al otro lado, una voz femenina, alterada, sollozando entre palabras cortadas por el miedo, me preguntó si yo era la esposa de él. El corazón se me aceleró como una alarma interna, sabiendo que lo que venía no era bueno. Ha pasado algo horrible, dijo, sin necesidad de más explicaciones. El caos había comenzado, y mi trampa había hecho efecto. Era ella, la amante, histérica, gritando que él estaba en el baño del hotel, que algo le había provocado un dolor insoportable. Su voz se quebraba mientras contaba que tras usar uno de los preservativos, él comenzó a gritar, a retorcerse, a pedir ayuda sin entender qué ocurría. Me pedía consejo, como si yo pudiera calmar su desastre. Yo solo escuchaba, fría, sin compasión, dejando que su desesperación me devolviera un poco de dignidad. Había justicia en su dolor. Me contó que, al poco de terminar el acto, él empezó a gritar de dolor, diciendo que sentía fuego en la entrepierna, que algo le quemaba desde dentro. Intentaron enjuagarlo en la ducha del hotel, pero no sirvió de nada, la irritación empeoraba por minutos. Ella no entendía qué pasaba y él la culpaba a ella, gritando como un loco mientras se vestía como podía. Imaginé la escena con una calma casi cruel, sabiendo exactamente lo que había causado todo aquello. No era locura, era justicia en forma de ardor. Salieron corriendo del hotel en mitad de la noche, con la ropa mal puesta, envueltos en vergüenza y desesperación, mientras el recepcionista los miraba con desconcierto. Tuvieron que ir de urgencia al hospital, donde él llegó entre lamentos y ella sin saber qué explicar. Inventaron una historia sobre una reacción alérgica, pero nadie se la creyó. Lo examinaron al instante, mientras otros pacientes en la sala de espera miraban con curiosidad. La humillación ya no era secreta. Los médicos fueron claros, había irritaciones químicas graves provocadas por un agente externo, posiblemente en contacto directo con mucosas. Le preguntaron si había usado algún producto o sustancia antes del contacto íntimo, pero él no supo qué responder. Ella se quedó en silencio, pálida, sospechando algo que no se atrevía a decir. La doctora repitió que se trataba de una reacción intencionada, no accidental. Y en ese momento, comprendieron que aquello no había sido un simple error. En menos de 48 horas, la historia se había colado por todos los rincones de la oficina, mezclada con risas, exageraciones y murmullos en los pasillos. Nadie sabía los detalles exactos, pero todos hablaban del incidente en el hotel, del hospital, del dolor, de la amante descubierta. Algunos lo contaban con burla, otros con morbo, y otros más con indignación mal disimulada.
La noticia se volvió imparable, una bola de fuego que arrasaba reputaciones. Lo que había sido un secreto ahora era escándalo. Los compañeros de trabajo apenas disimulaban las risas cuando él pasaba por los pasillos con cara de derrota, intentando fingir normalidad. Las miradas se cruzaban, las conversaciones se cortaban al verlo entrar, y ella evitaba aparecer por la oficina. El ambiente se volvió irrespirable, con chismes constantes y rumores que llegaban incluso a los jefes. Lo que antes era respeto profesional se transformó en mofa colectiva. Ambos habían perdido algo más que la dignidad, perdieron el control de su historia. La dirección de la empresa no tardó en intervenir, convocaron a ambos en una reunión privada, donde les comunicaron que su comportamiento había dañado la imagen del equipo. No hubo espacio para explicaciones ni para disculpas, la decisión ya estaba tomada. En menos de una semana, los dos estaban fuera, con cartas de despido y las caras hundidas en vergüenza. Lo que había empezado como una aventura se convirtió en una catástrofe profesional. Nadie intercedió por ellos. De ser considerado un ejecutivo ejemplar, un hombre de familia, respetado y confiable, pasó a ser motivo de burla entre todos los que lo conocían. La gente murmuraba en los cafés, en el gimnasio, incluso en el colegio de los niños, y él no podía caminar por la calle sin sentir las miradas clavadas en la espalda. Su imagen se desmoronó por completo, sin posibilidad de redención pública. Ya no era el hombre seguro que salía cada mañana con traje impecable. Era una sombra rota de lo que fue. Una noche, cuando por fin se atrevió a mirarme a los ojos, intentó negar todo, como si aún tuviera alguna posibilidad de escapar del abismo. Le pregunté directamente si había usado uno de los preservativos del coche, y el silencio que siguió fue la única respuesta que necesitaba. Le dije que ya lo sabía todo, que lo había visto con ella, que había escuchado la llamada. Su rostro cambió de color, primero pálido, luego rojo de ira, pero no dijo nada. Porque ya no tenía cómo defenderse. Tras unos minutos de tensión insoportable, se derrumbó en lágrimas, murmurando que llevaba meses con ella, que no había querido hacerme daño, que se había dejado llevar. Sus palabras eran huecas, cobardes, sin ninguna nobleza. Me hablaba de confusión, de errores, de no saber lo que sentía, pero yo ya no escuchaba. Solo veía a un hombre destruido por sus propias elecciones. Su confesión no me dio alivio, solo confirmó que ya no quedaba nada entre nosotros. Descubrí, además, que había usado parte de nuestros ahorros para comprarle regalos, pagarle escapadas, incluso reservarle tratamientos de belleza. Había invertido dinero de nuestra familia en alimentar una mentira, mientras yo hacía malabares para cuadrar las cuentas del mes. Ver los extractos bancarios fue como recibir otro golpe en el estómago, uno que ya no tenía lágrimas, solo rabia. Aquello no fue una simple aventura, fue una traición meticulosa, consciente, sin perdón posible. Lo nuestro se había podrido desde dentro. Me encerré en el baño con las manos temblando, mirando mi reflejo con una mezcla de furia y tristeza que nunca había sentido antes. Grité sin emitir sonido, apretando los dientes hasta que dolieron, porque sabía que no podía permitir que él viera cuánto me destruía. No rompí nada, no lancé objetos, porque esa rabia merecía algo más que ruido, merecía control. Si él había jugado sucio, yo no caería en lo mismo. Ya no quería salvar nada, solo quería liberarme. Después de pensarlo varios días, busqué al marido de ella en redes sociales, sabiendo que también él merecía saber la verdad. Le escribí un mensaje corto, directo, sin dramatismos, ofreciéndole hablar si él lo consideraba necesario. No tardó en responder, incrédulo, pidiéndome más detalles con un tono sereno pero roto. Concertamos un encuentro en un parque cercano, donde no hubiese ruido ni testigos. Íbamos a compartir la misma herida desde lados distintos. Cuando le conté todo, no interrumpió ni una sola vez, solo bajó la cabeza y se quedó en silencio durante varios minutos, como si le costara procesar cada palabra. Me dio las gracias por mi honestidad, aunque su voz sonaba hueca, como si le hubiesen arrancado algo por dentro. No lloró, pero en sus ojos había una derrota imposible de disimular. Nos quedamos sentados sin hablar durante un buen rato,
compartiendo ese dolor sin necesidad de explicarlo más. Agradeció que yo no me callara. Esa misma noche, al llegar a casa, preparé los papeles del divorcio, sin pausas ni dudas. Guardé todos los documentos que tenía como pruebas, incluyendo fotos, mensajes y movimientos bancarios. No había nada que pensar, porque lo nuestro ya había terminado desde antes de que yo lo supiera. Dejé todo sobre la mesa del comedor, en silencio, mientras él fingía dormir en el sofá. Al día siguiente, fui al juzgado sin mirar atrás. Cuando recibió la notificación, vino corriendo tras de mí, llorando, pidiéndome otra oportunidad, prometiendo cambiar, jurando que aquello no volvería a pasar. Me abrazó por la espalda, como si ese gesto pudiera borrar meses de mentiras y humillaciones. Le pedí que me soltara, sin levantar la voz, y le dije que ya no le creía. No había odio, solo una calma helada que lo descolocó por completo. Ya no era la mujer rota, era la que había sobrevivido. Poco después supe que el marido de ella también había iniciado los trámites del divorcio, sin darle opción a explicarse. Ella intentó justificarlo todo como un error emocional, pero él ya no quiso escuchar. Había perdido no solo su matrimonio, sino también el respeto de sus hijos, de sus amigos y de su entorno laboral. La caída fue tan rápida como merecida. Ahora ambos estaban solos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Lo que comenzó como una aventura escondida terminó en la ruina total de dos hogares, dejando hijos confundidos, agendas vacías y promesas rotas esparcidas por el suelo. La casa se volvió un campo de batalla silencioso, llena de objetos sin alma y recuerdos que ya no servían. Las risas compartidas, las cenas familiares, todo parecía una película antigua que ya no tenía sentido. El eco de lo que fuimos aún resonaba en las paredes. Pero yo ya no pertenecía a ese pasado. El proceso de divorcio avanzó con rapidez, gracias a la cantidad de pruebas que aporté y la falta de oposición por su parte. No discutió la separación de bienes ni la custodia de los niños, tal vez porque sabía que no tenía cómo defenderse. Firmó cada papel con manos temblorosas, sin atreverse a mirarme directamente. Yo asistí a cada cita con la cabeza alta, sin permitir que el dolor me hiciera retroceder. Era la última etapa de una historia que yo no había escrito. Lo más difícil fue explicárselo a los niños, encontrar las palabras adecuadas sin destrozar su imagen del padre, sin sembrar odio en sus corazones pequeños. Lloraron, preguntaron por qué, intentaron buscar culpables donde no los había. Les dije la verdad sin detalles, solo lo justo para que entendieran que no era culpa suya. Ver sus ojos llenos de tristeza fue 1000 veces peor que cualquier traición. Fue entonces cuando supe que yo tenía que seguir fuerte por ellos. En el barrio, los rumores ya corrían como fuego, mezclando verdad con invención, con ese tono cruel que adopta la gente cuando se aburre de su propia vida. Las miradas curiosas en el supermercado, las conversaciones que se callaban al verme entrar, todo hablaba más que las palabras. Sabía que algunos disfrutaban del escándalo, mientras otros fingían compasión. Yo mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro solo quisiera desaparecer. La vergüenza ya no era mía, era de ellos. Me mudé a un piso pequeño, sin lujos ni comodidades, pero con algo que no tenía desde hacía tiempo: paz. Dormía sola en una cama fría, escuchando los ruidos del edificio como si fueran parte de una nueva vida que aún no entendía. A veces el silencio dolía más que los gritos que no tuvimos, pero al menos ya no había mentiras. Cada rincón del nuevo hogar era mío, sin sombras ajenas, sin perfumes robados. Comenzaba de cero, aunque no supiera por dónde empezar. Con el paso de los días, comprendí que la culpa que me había tragado durante tanto tiempo no era mía. Yo no había destruido nada, solo recogía los pedazos que él rompió con sus decisiones. Aprendí a no justificar su traición, a no buscar respuestas donde no las había. Empecé a perdonarme por haber confiado, por haber amado sin reservas. No era débil, solo había sido honesta en un mundo lleno de farsas. Los meses pasaron lentos, al principio, como si cada día pesara el doble. Pero con el tiempo, las heridas comenzaron a cerrar, sin prisa pero sin pausa,
como la piel que se regenera tras una quemadura. Aprendí a vivir sola, a disfrutar de mi propia compañía, a no necesitar validación externa. Volví a leer, a cocinar para mí, a respirar sin ansiedad. El tiempo, ese enemigo silencioso, se volvió mi mejor aliado. Una tarde recibí un mensaje del exmarido de ella, preguntando cómo estaba, sin segundas intenciones, solo con sincera empatía. Empezamos a hablar de vez en cuando, sin dramatismos, sin lamentos, compartiendo pequeñas cosas del día a día. No buscábamos consuelo, solo comprensión mutua. Era extraño cómo alguien que compartía mi misma herida podía resultar tan fácil de escuchar. A veces solo necesitas que alguien entienda sin que tengas que explicarlo todo. Nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, más ligeras, más naturales, como si hubiéramos encontrado un refugio en medio del naufragio. Hablábamos de nuestros hijos, del trabajo, de los días buenos y malos, sin necesidad de fingir fortaleza. Nos sosteníamos desde la distancia, sin presión, sin expectativas. No éramos amigos ni mucho menos algo más, solo dos almas heridas caminando en la misma dirección. Y en ese equilibrio frágil, empezó a brotar algo nuevo. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, y cada uno rehizo su camino a su manera. Yo avancé profesionalmente, me volví más segura, más decidida, menos ingenua. Él también reconstruyó su rutina, enfocándose en sus hijos, en su bienestar emocional, lejos de su pasado. Durante un tiempo dejamos de hablar, no por enfado, sino porque la vida nos llevaba por otras sendas. Pero algo dentro de mí sabía que no era un adiós definitivo. Nos volvimos a ver por casualidad en un evento de la escuela, años después, rodeados de padres, ruido y recuerdos lejanos. Fue un cruce de miradas primero, luego un saludo tímido y finalmente una conversación larga en un banco del patio. El tiempo no había borrado lo vivido, pero sí había sanado las partes más crudas. Ya no éramos los mismos, y eso lo hizo todo más fácil. Había respeto en sus ojos, y eso bastaba. En un momento, nuestras miradas se encontraron de forma distinta, sin peso, sin tristeza, solo con una calma que antes no conocíamos. Fue como si el pasado quedara detrás de nosotros, observándonos en silencio pero sin interrumpir. Ninguno dijo nada especial, pero ambos supimos que algo había cambiado. No era atracción física, ni nostalgia, era algo más profundo. La mirada de dos personas que, por fin, se reconocen. Nos quedamos hablando durante horas, sin prisa, como si todo lo que no se dijo en años encontrara ahora su lugar. No hubo reproches ni preguntas incómodas, solo historias, risas suaves y silencios cómodos. Compartimos lo que habíamos aprendido, lo que habíamos soltado, lo que ya no necesitábamos. Él me habló de sus miedos, yo de mis cicatrices. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Con el paso de las semanas, empezamos a vernos con más frecuencia, primero en cafés, luego en paseos tranquilos por el parque. No había promesas ni planes, solo la naturalidad de estar juntos sin máscaras ni desconfianza. La confianza creció sin que nos diéramos cuenta, alimentada por el respeto, la transparencia y la complicidad silenciosa. No necesitábamos etiquetas ni justificaciones. Solo sabíamos que estar juntos se sentía bien. Sin darnos cuenta, pasamos de simples encuentros a buscar excusas para vernos, como si el destino nos empujara suavemente hacia un lugar común. No hubo una declaración romántica ni un momento dramático, solo gestos pequeños que fueron marcando el camino. Un café que se alargaba, una caminata sin mirar el reloj, una sonrisa más larga de lo normal. Todo era sencillo, pero lleno de una ternura nueva. Era el inicio silencioso de algo que ninguno de los dos esperaba. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales, como si cada palabra quitara un peso del pasado. Nos reíamos sin culpa, compartíamos recuerdos sin dolor, y cada silencio se volvía cómodo, no tenso. Había una complicidad que no buscábamos, pero que apareció sola, natural, sin esfuerzo. Sentía que por fin podía ser yo misma, sin miedo a ser traicionada. Y él también parecía respirar más libre a mi lado. Una tarde,
mientras caminábamos por el centro, se detuvo frente a una librería y me tomó la mano sin decir nada. Fue un gesto simple, pero tan lleno de significado que sentí un nudo en el pecho. No solté su mano, ni por un segundo, porque entendí que eso era más honesto que cualquier palabra. No necesitábamos hablar de amor, lo estábamos construyendo con actos. Por primera vez, no me dio miedo avanzar. Esa noche, al llegar a casa, el miedo volvió como un susurro antiguo, recordándome todo lo que había perdido antes. Dudé, me pregunté si valía la pena arriesgar otra vez el corazón, si sería capaz de soportar otra decepción. Pero algo dentro de mí, más fuerte que la herida, me dijo que esta vez era distinto. No porque él fuera perfecto, sino porque yo ya no era la misma. Y decidí confiar en mi instinto. Empezamos una relación sin etiquetas, sin planes a largo plazo, solo con la certeza de que merecíamos algo sano, algo real. No nos escondimos del pasado, pero tampoco permitimos que dictara nuestro presente. Cada encuentro era una pequeña celebración de lo que habíamos sobrevivido, de lo que estábamos construyendo desde el respeto. No se trataba de reemplazar, sino de comenzar de nuevo con conciencia. Era un amor adulto, sin promesas vacías. Con el tiempo, aprendimos a convivir con nuestras cicatrices, a reírnos incluso de aquello que antes dolía. Nuestro amor no era perfecto, pero era firme, paciente, lleno de honestidad. No había juegos, ni secretos, ni miedo a preguntar lo que antes callábamos. Sabíamos lo que significa perderlo todo, y por eso valorábamos cada gesto, cada detalle. Habíamos encontrado algo que no buscábamos, un amor que sanaba en lugar de romper. Un día, sin planearlo, decidimos no volver a hablar de quienes nos traicionaron. No por cobardía, sino porque ya no tenían poder sobre nuestras vidas. El dolor se había convertido en aprendizaje, y los nombres del pasado eran ahora solo parte de una historia antigua. Nos quedamos con lo bueno, lo que aprendimos, lo que superamos, lo que renació. El rencor se fue, y con él, el peso que arrastrábamos.